Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y del Centro de Cohesión y Conflicto Social, auspiciado por el Centro de Cohesión y Conflicto Social, el COES, en que revisamos los diversos problemas por los que atraviesa nuestra sociedad, nosotros y nosotras como personas, la humanidad, América Latina, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Y hoy día vamos a abordar temáticas que aparentemente son muy complejas, muy difíciles de entender, porque mezclan filosofía, historia, las distintas disciplinas, antropología especialmente, pero las distintas disciplinas de las ciencias sociales, y que tienen que ver con qué somos como sociedad latinoamericana. Tiene sentido hablar de ello, pero no tanto en términos solo del pasado, sino qué significa ese pasado, en términos de cuáles son los grandes problemas que como sociedad, por el modo como fuimos constituidos, la sociedad latinoamericana y la sociedad chilena, cuáles son los grandes problemas que hoy día enfrentamos, si uno lo mira en una perspectiva no de los últimos años, sino de largos siglos. Bueno, para hablar de este tema, es que nuestro invitado de hoy es quizás la persona que en Chile tiene la mayor capacidad de enfrentar este conjunto de temáticas a partir de una cierta visión de la historia, de la filosofía y de las distintas ciencias sociales, porque él tiene una formación en todos esos campos y ha realizado investigaciones de largo aliento, como el último intento actual de escribir una historia. Él no diría de América Latina, sino de Amerindia, con la conciencia de esas dificultades. No le llama historia, le llama crónicas o ensayos, según los tomos. Pero tiene muchos trabajos anteriores sobre temas que son muy relevantes precisamente para pensar en lo que somos como sociedad y qué proyecciones futuras tenemos en la problemática actual. Temas que tienen que ver, por ejemplo, con todo lo que fue el desarrollo agrario de Chile. Una historia del pueblo mapuche, la reforma agraria, el periodo de la unidad popular, lo que ocurrió después de la reforma agraria también, el periodo de la unidad popular y también de lo que significó el modelo impuesto por la dictadura. Múltiples libros acompañados de participación académica como rector de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, entre otras cosas. Por otro lado, miembro y le tocó presidir la comisión creada por el presidente Elwin en materia de la problemática de los pueblos indígenas. Y como decía, ahora tiene una historia el pueblo mapuche. Y ahora último ha estado trabajando precisamente en esta
historias, crónicas sobre Amerindia o lo que otros llaman América Latina y él tiene sus razones para explicarlo. Bueno, eh, se trata de José Bengoa. Eh, como digo, es filósofo, sociólogo, antropólogo, historiador, tiene estudio en todo ello y sus trabajos a veces privilegian una dimensión, incluso a veces una dimensión más económica, ¿eh? Y otras veces esta dimensión integral en que las disciplinas se funden para estudiar un problema. Muy bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros, José Pepe Bengoa. Y te quisiera comenzar a ver si desde ahí vamos desmenuzando otros aspectos sobre una de tus afirmaciones recurrentes. Eh, tiene que ver con la discusión del carácter de mestizaje de nuestras sociedades, por un lado, y yo diría, para entrar en el elemento como más eh, discutible en el buen sentido del término, o sea, el elemento que a mi juicio es más importante y central, que tiene que ver no solo con esta característica de mestizaje, tiene que ver con el hecho que hasta el día de hoy, según tus afirmaciones en tus últimos libros, seguimos siendo una sociedad de castas, donde el modelo de la hacienda sigue de alguna manera presente, pese a todas las transformaciones y modernizaciones. ¿Por qué dirías hoy y cuáles son los problemas que significan el que somos todavía una sociedad de castas? Gracias, Manuel Antonio, por la invitación y por la presentación, muy amable, muy cariñosa. Y, y entremos a la conversación, pues. Eh, yo parto de un hecho que es de toda evidencia, simplemente, eh, pero que de repente como que se llega a olvidar, ¿no? Que es que América Latina surge de un exterminio, de un holocausto que ha sido el más grande de la historia de la humanidad, en que millones de millones de millones de personas que vivían en este continente, desde por lo menos el Río Grande, desde México hasta el Cabo de Hornos, desaparecieron, murieron por pestes, guerras, minería, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso nuestro de Chile, ¿no es cierto? Es tan así que todo el Valle Central prácticamente fue desocupado. Pero fíjese usted, y esto sí lo digo en varios de los libros que tú has señalado, fue desocupado primero en la imaginación. ¿Ya? En la imaginación se dijo, aquí no hay indios, aquí no hay negros. Una cosa interesante, ¿eh? Porque la imaginación precedió al hecho físico de terminar efectivamente con la población afrodescendiente, etcétera. Piense usted, a los que les gusta la historia, de lo que están escuchando acá, que hubo regimientos de pardos en la independencia de Chile, ¿ya? Y habían, con Bolívar también, etcétera. Bueno, eso como que se fumó, ¿ya? Y ahí viene el tema este del mestizaje. Este mestizaje que surge en Chile, en América Latina, va a ser característico de América Latina. En otras partes del mundo esto no ocurrió. Eso, todo el mundo cree que así ocurrió. No, no ocurrió. ¿Ya? Los ingleses que llegaron a Australia no se mezclaron con los maoríes, con los indígenas, etcétera. ¿No es cierto? No se mezclaron, los franceses tampoco, ¿ya? Etcétera, ¿no? No hay, eh, no hay mestizaje en Sudáfrica, por ejemplo. ¿Ya? En muchas partes del mundo no hay el mestizaje que uno observa
a simple vista si se para en la Plaza de Lima, en la Plaza de Quito, ¿ya? Y para qué decir en la Plaza de México, ¿no es cierto? O sea, donde el fenotipo, la manera de ser, etcétera, es una combinación, como habría dicho, o sea, una fusión, habría dicho Octavio Paz, ¿eh? Pero es muy importante, yo sigo mucho a Octavio Paz, ¿eh? Premio Nobel mexicano, lo sigo mucho, eh, es lo recomiendo a los cientistas sociales que están escuchando, ¿no? De repente Perdón, y tiene una cosa que es muy, muy interesante no solo en su estudio de México mismo, sino cuando discute en su discurso el premio Nobel el concepto de modernidad. Y dice que modernidad es, absolutamente eso. La es un modernidad de las guaco, puede ser cosas, un guaco o un chip de computador. claro, exactamente. O sea, por estos países han pasado las modernizaciones, para hacerlo habermasianamente, pero no ha pasado la modernidad, ¿ya? No ha pasado la modernidad en la cabeza, ¿no es cierto? Y ese es el tema central, yo creo, de las ciencias sociales, de la historia hoy día, por lo menos para mí. O sea, este revival del conservadurismo, del tradicionalismo, del nacionalismo, ¿ah? De la extrema derecha, para decirlo de una manera como se dice en la prensa, eh, ¿qué es lo que es? ¿A qué se refiere? Y yo estoy bastante convencido al verlo en el paisito que nos tocó a nosotros, ya por lo menos, de que tiene mucho que ver con el conservadurismo tradicional existente en Chile que viene del mundo agrario, del mundo hacendal, etcétera, ¿no? O sea, eh, el, eh, las grandes discusiones que estaban detrás, ¿no es cierto?, de la discusión de la consulta, del referéndum, etcétera. ¿Cuáles eran? ¿No? Eran dos, fundamentalmente. ¿Ya? El patriarcado, señor, ¿ya? El patriarcado y la forma de ser a la chilena. ¿Ya? Un señor, unos subalternos, unos siervos, unos inquilinos que se levantan el sombrero y dicen, buenas tardes, patrón, buenas tardes, misia. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Y lo Otro, otro, buenas tardes, los perdón, que están sí. afuera. ¿Quiénes están afuera? Los bárbaros, ¿no es cierto? Como dice ese libro maravilloso, ¿no es cierto? Esperando a los bárbaros de Coetzee, ¿no es cierto? ¿Quiénes están afuera? Ah, los mapuches, pues, los araucanos. Esos son los dos grandes en cuestiones de la historia de este país. Fíjate, Manuel, que cuando vino el golpe, éramos jóvenes, pero a mí se me puso en la cabeza estas dos cosas. Había una tercera que era obvia, digamos, que era la dependencia, el imperialismo, el cobre, la ITT, todo eso que pasó. Otra que era el tema político, digamos, es decir, del desacuerdo de los grupos políticos, etcétera. Pero habían dos temas que para mí, que me interesa la historia en su larga duración, en largos periodos, la historia cultural, ¿no? Para mí, las dos cosas que me parecieron más importantes fue la reforma agraria y la cuestión mapuche. ¿Por qué? La reforma agraria provocó pasiones que no provocó, por ejemplo, la expropiación de Yarur, por decirle una cosa, ¿no es cierto?, que ah, no- mi querido amigo Peter Wynne, un gran historiador norteamericano, ¿ya? Hizo un lindo y muy importante estudio ahí. ¿Ah? Eh, Las o- tejedoras de la revolución. exactamente, ¿no es cierto? ¿Ah? Eh, los Yarur no salieron a la calle no sé, a lo mejor salieron, pero no me consta que hayan salido a la calle los Irmas, los Yarur, los Humanos. ¿Ah? Sí, Sí, pero sí quienes salieron. ¿ah? ¿Quiénes salieron a la calle? Los Los de la latifunditos. papelera. ¿Ah? Y ahí Bueno, sí de que papelera pues provoca. es que ese es un cuento distinto, ¿ah? Ese es un cuento muy interesante. Algún día, si tú quieres, No, pero yo creo, conversamos. no, es precisamente para remarcar lo que dices tú. Lo que ahí salió fue y digamos, y si tú tomas después lo que es la oposición, que no es lo mismo que salir a la calle, pero la oposición del Mercurio desde el primer día es la Por supuesto. casta, Pero fíjate que el núcleo de la casta. pero fíjate que la papelera y la compañía de refinería de azúcar de Viña del Mar,
a lo menos esas dos que las he estudiado bien, son el intento de hacer hacienda en el ámbito industrial. Miren Exacto, lo que estoy diciendo. de acuerdo, O estamos sea, de acuerdo. hacer un sistema paternalista con casas, con seguridad social, con buenos, con ¿cómo se llama? Lugares de vacaciones. En Viña del Mar, la CRAF le daba la luz eléctrica a toda la ciudad de Viña del Mar. ¿Ah? Tenía un cine que era el mejor cine que había en Viña, etcétera. Entonces, cuidado, ahí hay una cuestión que es un tema muy importante, muy interesante en la historia, ¿no? Los No, pero salen, japoneses no, pero lo importante es, respecto lograron a lo que tú hacerlo. decías, salen a la calle. Ese es el Sí, punto. claro. Que Para salen salir a a la la calle los calle, obreros. a diferencia, como decías tú, de los Yarur y de los otros. Estos Claro, salen a la calle y se transforman en como, al decir la papelera no, claro, es por supuesto, porque el era Chile el símbolo. verdadero que somos nosotros, no, no lo Era el somos. símbolo, claro, el símbolo. Sí. Pero lo que te quiero decir es que el tema en el campo se produjo una cuestión muy violenta, muy, bueno, prácticamente, como siempre decía tu hermano Roberto, ¿ya? La represión principal fue agroindustrial, siempre me lo dijo Roberto, ¿no? Que era especialista en derechos humanos y había estudiado bien las cosas. Entonces, la mayor parte de los detenidos desaparecidos, etcétera, en el campo, fueron de gente que estaba en el ámbito de la hacienda y de lo agroindustrial, ¿no? ¿Ya? En el Laja, bueno, en distintas partes, ¿no es cierto?, del país. Pero la represión en el campo fue terrible, terrible. El odio que se creó, la ruptura de las solidaridades más elementales de los seres humanos, todo eso, digamos, fue muy, muy fuerte. Y por el otro lado, ¿no es cierto?, ahí lo he estudiado yo bien, lo que pasó en el sur con la insurgencia mapuche, para que se acuerden los que escuchan, que aquí ha habido muchas insurgencias, no es la primera, ¿ah? Yaitul no es el primer preso mapuche en la historia de Chile. En ese momento, la cantidad de desaparecidos que hay en el mundo mapuche en relación a la población mapuche, fíjense, es superior a la desaparecida en relación a la población chilena. ¿Ya? O sea, ahí hay una cantidad enorme de gente que desapareció, gente que se tuvo presa, gente que se fue a España, a Inglaterra, en Bristol, ¿ya? Hay una colonia aún, ¿no es cierto?, de Mapuche, etcétera. Una cuestión muy, muy, muy complicada, que también provocó eh, una especie así de ardor, ¿no? Algo de esas heridas que te quedan en la sociedad y que yo creo que son las grandes heridas que tiene la sociedad chilena actual, ¿no? Y por eso que cuando trató de meterle el diente o el dedo en la convención, la primera, a esos dos temas, el tema patriarcal, el tema del patrón, el tema del género, el tema, todo eso que está ligado al tema de la hacienda, pues. Si todo eso está muy ligado al tema del rodeo. Yo quisiera volver al tema de por cómo podemos, o sea, no solo en un sentido metafórico, porque metafóricamente, y en términos literarios, yo entendería, pero en términos de análisis real, son dos. Se trata de una sociedad de castas. Todavía, ¿cuál es el componente de la sociedad de casta? ¿Qué es lo que le hace que sea una sociedad de casta y no una sociedad de clases sociales, por ejemplo? Le he llamado sociedad de castas ocultas, porque Correcto, de acuerdo. de casta oculta, ese es el concepto específico que he utilizado en los trabajos. ¿Por qué? Porque nadie le va a decir a otro, mira, necesitamos contratar a una secretaria, por poner un caso. ¿Ya? Nadie le va a decir a nadie, ¿no es cierto?, en público o en semipúblico, ¿ya?, que las razones son porque esa persona es mapuche, por ejemplo, o porque esa persona
es de un extracto muy popular, ¿ya? O porque tiene la tez muy oscura, o porque. Esas cosas se cuentan solo en la cocina, solo en el privado, ¿no es cierto?, de la casa. Y eso, cuidado, ¿ah? Eso no es una cosa solamente chilena. Esta imagen de la cocina, ¿ah? Yo se la robé a un dominicano que le decía, su abuela le decía, pero ¿para qué te metes, niño, en estas cosas? Le decía, ¿eh? ¿Para qué te metes a hablar de estas cosas tan feas? Porque los dominicanos se distinguen de los haitianos, que son sus vecinos, porque unos son negros y otros dicen que no son, que no lo son, ¿ya? Que es lo mismo que decimos nosotros, ¿ya? Aquí cuando los chilenos llegaron a Suecia, se dieron cuenta que no eran tan europeos, ¿no? ¿Ya? Pero en Suecia se dieron cuenta a flauta, mira, mira cómo somos, ¿no es cierto? Entonces, estas son castas ocultas y no me vengan con cuentos que no existen, ¿no? ¿Ya? O sea, existen y toda persona que vive en Chile y toda persona que sabe perfectamente, ¿ya?, que de dónde viene, sabe hasta dónde llega, ¿no es cierto? Y, y lo pueden hacer, golpearle la espalda, todo lo demás, pero a lo mejor invitarlo a la casa eh, no, no va a ser tan evidente, etcétera, etcétera, etcétera. Y si tú miras la endogamia de la clase alta, encastillada en los faldeos cordilleranos de la ciudad de Santiago, ¿no es cierto? Bueno, esto que yo estoy diciendo es evidente, ¿no? O sea, yo creo que es evidente. Es decir, hay más de algunos se le ocurrió hacer una muralla, ¿no? Esto es un rasgo con toda la evolución o dinámica que tiene en sociedades, digamos, complejas, en sociedades como la sociedad hoy día, ya no industrial, sino digital. Es un elemento, y eso es clave, es un elemento constitutivo de lo que somos como sociedad. Ahora, el punto es, Hay sociedades europeas, hay sociedades europeas donde lo étnico, por decirlo de una manera, los rasgos fenotípicos, etcétera, ¿no es cierto?, están un poquito más escondidos o no de existen acuerdo, de simplemente acuerdo, frente a los rasgos de clase, propiamente tales, ¿no es cierto? O sea, ahora se ha complicado la cosa con la migración, pero ese es un gran tema, ¿ah? Con la migración. el punto es que siendo un elemento genético operante en nuestra sociedad, en el sentido constitutivo, ¿cómo es posible su superación? Y ahí hay una cuestión bien delicada hoy por la manera como se está interpretando, pero muy interesante en uno de tus textos, que en una sociedad de castas ocultas y que en realidad se expresa como una sociedad fragmentada, rota, segmentada, temas que hemos tratado otras veces con otros invitados en este programa, eh, surgen soluciones de búsqueda de reconstituir más allá de todos estos clivajes y de la sociedad de casta, el componente, la dimensión populista. Y en ese sentido, el origen del populismo en América Latina, y eso tú lo señalas Tiene que ver con eso. en tu libro, que sería una especie de, en una sociedad que originalmente, 5.000 años antes, el poder se constituía a través de la música o la Palabra. seducción. ¿Eh? Hoy
digamos, esta búsqueda de un cierto cemento en la sociedad, en una sociedad de castas, ¿ah? No tiene, y de múltiples clivajes, no tiene otra salida que cierta apelación a, un, a una homogeneidad, a un pueblo. Y ahí entonces, claro, A un y relato. de hecho el populismo en América Latina no es un populismo, el que nació, el populismo original, no es el populismo nacido de la derecha, digamos. Al contrario, es la búsqueda de nuevo de cómo reintegras La la pregunta tuya tiene comunidad. un camino muy, a mi modo de ver, muy obvio y muy evidente de, de resolución, ¿no? Ya lo dijo Domingo Faustino Sarmiento y compañía, ¿no? ¿Ya? La educación. O sea, si no hay educación pública, educación igualitaria, educación, etcétera, bueno, la sociedad de castas va a seguir. O sea, si las castas altas, las castas ocultas altas, ¿ya? Van a los colegios ricos de la cota 1000, como habría dicho un cura jesuita, ¿ya? Que, que ha estado muy castigado. Eh, y los otros van a la escuela A47 que se llueve, ¿ya? Claro, que tiene un Bueno, número además. estamos jodidos, estamos jodidos, estamos jodidos, o sea, no hay nada que hacer nomás, no hay nada Pero que hacer. es que fíjate que, pero que el El punto Grange ese, School o los padres franceses, ¿no es cierto?, incorporarán algunos que van subiendo a poco, los van incorporando, algunos migrantes, especialmente migrantes con apellidos ingleses, alemanes o italianos, también entraron después algunos con apellidos, algunos árabes, pocos, pero algunos, etcétera, ¿no? Pero, pero los apellidos con R van a dominar y van a dominar y van a dominar de nuevo, porque la reconstrucción del latifundio, cuidado, ¿ah? Es un hecho muy importante que muy pocos queridos colegas ruralistas están estudiando, ¿no? Hoy día estamos ante una situación muy interesante en el Valle Central. Hay lugares en que los familiares, ¿ah?, descendientes de los antiguos patrones, Errázuriz, Barahona, etcétera, ¿ya?, se han ido comprando predios que fueron de sus inquilinos que pasaron a ser parceleros, ¿ya? Y se compran esos predios. No los unen en un solo predio, pero entre todos tienen distintas viñas. ¿Ya? Tienen viñas en que la uva la llevan a un mismo lugar, etcétera. Entonces se ha reconstruido, ya, a los que les interese eso, echen una mirada a las últimas cosas que hemos estado escribiendo con Jimena Valde, ¿ya? Que van por ahí. ¿Ya? Nilagüe Barahona, por ejemplo, hoy día es todo de 20, 25, 30 descendientes del gran Barahona, que fue el que murió en el momento de la expropiación, ¿no? Nada menos. Errázuriz, ¿ah?, en Colchagua, vuelve a ser, ¿ya? Y en San Clemente pasa bastante lo mismo. Los Donoso, los Silva Donoso, los Parote, etcétera, ¿ya? Vuelven por sus fueros en una tercera generación, ¿eh? En una tercera generación. Es muy interesante la dureza, ¿ya? Entonces, cuando alguien habla de nosotros, cómo somos, etcétera, bueno, yo les cuento, por ejemplo, a los estudiantes que de repente echen una mirada en el canal, en los canales de estos canales, que hay un canal de rodeo, un canal del rodeo chileno. Probablemente tú no lo has visto porque no es demasiado interesante, ¿no? Pero la plata que corren esos caballos es impresionante, ¿no? O sea, ¿y para qué sirven los caballos hoy día? Ya no son los caballos de San Martín para cruzar la cordillera de los Andes, ¿no? ¿Ah? Ni son caballos, hoy día se usan máquinas. El caballo es puro prestigio. ¿Prestigio de qué?, me preguntará.
prestigio de lo que fuimos, de lo de antes, de, lo, de algo muy curioso, ¿no? Muy curioso, ¿ya? Pero esa curiosidad es para mí lo más interesante que tiene y que pega tan fuerte, sí. Todo el discurso de los republicanos, nacionalistas, etcétera, es un discurso muy hacendal, muy tradicional a ese Chile de añoranza, ¿no? Ese Chile donde antes se respetaba a la gente, ¿no? Se respetaba a la gente. Pepe, tenemos que ir terminando, pero no puedo dejar de preguntarte para cerrar un par de cosas. Eh, Uno, ¿qué significa entonces en una sociedad de castas eh, la democracia? Eh, Algo de la distancia o el distanciamiento post dictadura que se ha producido en la gente, según las encuestas de opinión respecto a la democracia, tiene que ver con eso. Y la otra pregunta, Tiene que ver y tiene que porque si ver no la nos vamos a violencia. alcanzar, si no nos vamos a alcanzar, si no te la planteo al tiro, es la siguiente. ¿Cómo se explica que la mayor fuerza del social política contra el proceso constituyente, incluso contra el regreso a la democracia en el plebiscito de 1988, se dé precisamente en los lugares de mayor concentración del mundo indígena? Es un tema lo último es una cosa que requiere una explicación un poco más compleja, pero yo creo que el distanciamiento de la democracia tiene que ver con la ineficacia de la democracia en términos de resolver estos nudos centrales que tiene la sociedad chilena, porque no es la política chilena, ¿no? La sociedad chilena. Y en el caso mapuche también es lo mismo, ¿ya? O sea, en el caso mapuche, el mundo mapuche critica a lo que está y tiene una desconfianza total respecto, digamos, de la política chilena, porque no ha logrado resolver nunca, ¿cierto? O sea, la única, la única resolución que ha habido, que no es resolución, ha sido pegarle, ha sido golpear, ha sido ejército, planes de excepción, Sí, estado pero de ellos votan, excepción, perdón, etcétera. ellos votan por el que les pegó, ellos votan por Pinochet, ellos No, votan, bueno, a ver, en esos votan por sectores un sistema de gana orden, fundamentalmente la derecha. claro. Sí, claro, Y Pinochet fue el única región en que que ganó. obtuvo mayoría en ese plebiscito. Aunque no necesariamente fueron el voto mapuche, cuidado, es una cosa más compleja el asunto, más compleja, porque es una zona de colonización. Entonces una zona de colonización tiene elementos de una complejidad muy grande. Pero yo creo que la reflexión desde el lado del Biobío al sur es una reflexión un poquito distinta a la reflexión de la zona central de Chile, ¿no? Que es la que hicimos en toda la conversación anterior. Entonces, yo creo que hoy día, efectivamente, la gente joven en las poblaciones, la gente joven que dice, bueno, ¿y qué me sirve la democracia, no? ¿Ya? ¿Qué me sirve la democracia? Entonces, la posibilidad de, por ejemplo, entrar a estudiar a la universidad, cuestión que me consta y a ti también, que con la gratuidad han entrado personas que no podrían haber entrado anteriormente. Sin embargo, la deserción es gigantesca, es gigantesca. Estaba viendo el otro día los datos de deserciones, la deserción entre primer y segundo y tercer año es gigantesca, ¿ya? Y la posibilidad de empleo, ¿no sé, posteriores, ¿ya? Salvo en enfermería, en esto, en lo otro, las cosas que son más típicas hoy día, salvo en esas cosas, la, 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 el desempleo, ¿no es cierto? Es muy complicado, ¿ya? Es decir, el empleo para los que salen de la
universidad sin redes, mira lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Sin redes, ¿ya? El desempleo es por lo menos 3 4 5 años. ¿Cierto? Los que tienen redes son los de las castas superiores, obviamente. Lo que es ¿Qué claro duda cabe? para, digamos, que es una reflexión, a mi juicio, que tiene que ser tomada en cuenta cuando viene este distanciamiento, esta crítica a la democracia, es que ninguna de esas cosas, nada de eso lo puede resolver la democracia. No se pueden resolver sin democracia. Pero la democracia es una cierta forma de gobierno que no puede resolverla por sí misma. Lo que supone es cómo está, y esa es la tragedia, No, por cómo supuesto. está constituida la sociedad y la democracia, un régimen político hoy, en otra época quizás, no puede cambiar esa forma de constitución de la sociedad. Tiene la democracia como tal. Otra cosa es que no se pueden resolver esos problemas si no es en democracia. Claro, pero Pero la democracia por sí misma no puede resolver Manuel eso. Antonio, pero la tentación histórica es otra. La tentación es que esos problemas que la democracia no ha podido resolver, los vamos a resolver con el autoritarismo. Hay un libro espectacular sobre Mussolini, ya, que es apasionante y terrible a la vez. Y te muestra, digamos, cómo el doctor M, creo que M se llama el libro, ¿no? Eh, eh, cómo empieza, digamos, desde el socialismo, ¿ya? En que estaba Mussolini, ¿ya? Y empieza ahí a fraguarse lo que termina siendo el fascismo más puro y Sí, duro, ¿no es cierto? sí, pero ¿Ya? Entonces, la verdad que hoy día lo que pasa la en el mundo experiencia va para allá. chilena y latinoamericana no es esa. La experiencia chilena y latinoamericana es que con los autoritarismos no se resuelven los problemas. Y la Sí, búsqueda cuidado. de la democracia es No le diga a un precisamente, argentino eso. ¿eh? No se lo diga a un argentino. Te quiero decir, Porque por ejemplo, sí, Juan Domingo, recuérdate que el mismo argentino decía, con democracia sí, claro, se come, pero se tiene salud, sí, claro. se tiene Pero la pensión, se tiene... democracia era él, pues. Era Juan ¿Qué? Domingo. Claro. ¿Ah? No, ¿cómo Juan Domingo? Todos los Era populismos Alfonsín, latinoamericanos han es apelado a Alfonsín, la democracia. es Alfonsín el que dice eso. No, 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 pero yo te digo el No, que, pero escúchame, te quiero decir que la memoria del autoritarismo no es una memoria respecto que resuelve los problemas. Los países fueron, en el caso chileno, clarísimo, fueron más pobres, más desiguales y además mataban a la gente. bueno, para Argentina no, Entonces, Argentina no, ni Argentina ni Brasil no va en perdón, ese esquema, con todo respeto. Por- la memoria del último tiempo sí. La memoria te del salió peleador este autoritarismo, invitado. la memoria del autoritarismo de Videla sí. Sí, Videla, pero son Ya, milicos. está bien, pero por eso te quiero decir. El Y la peronismo, chilena es clarísima. La el chilena es clarísima. peronismo, Entonces, el problema es, si volvemos al caso en Chile, no es, digamos, el autoritarismo no resuelve los problemas. Se suponía, y lo que digo es, no es el régimen Carlos político. Ibáñez del Campo fue un dictador y después lo eligieron Sí, con una sí, escoba. sí, sí, correcto, sí, sí, pero por supuesto, está bien. Lo que te quiero decir es que el problema es un problema mucho más complejo. Porque en democracia, por supuesto, que no se viven las tragedias que se viven en dictadura. Pero la democracia por sí misma, en cuanto a régimen político, no te resuelve, que era el campo necesario, el campo indispensable para resolver los problemas. Pero la resolución de esos problemas tiene que ver mucho más con el modo cómo se organiza y relaciona con el mundo político la sociedad y Recuerdo que sobre tú todo quieres que sea así. con la existencia o no de sectores que impiden el cambio. No es así siempre. No es así siempre. Po. O sea, el PRI en México hizo que la sociedad mexicana fuera mucho más democrática, mucho más
igualitaria, mucho más, con un relato más igualitario, ¿ya? Y por Dios que era, ¿ah? Mira, las novelas de Galio y todo lo demás, por Dios, ¿ah? O sea, entonces, ¿ah? Y el peronismo, ¿qué es lo que fue el peronismo? El peronismo Está fue bien, riqueza, pero el estamos hablando peronismo de fue... otra cosa, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando que no son los regímenes políticos por sí mismos los que resuelven el problema. En el caso, te diría yo, de América Latina, en el caso particular de Chile, yo creo que los problemas de hoy no se pueden resolver sino en democracia. Pero la democracia no basta. Lo que tú tienes que tener, la democracia es un régimen político finalmente. La democracia no es el desarrollo. La democracia no es la igualdad. Estoy de La acuerdo, pero democracia no es un es... régimen político que Estoy de permite acuerdo, resolver pero los no ha sido así conflictos siempre. en plena libertad. No, te digo, en el concepto de democracia, Claro, el es que gran problema. tú cierras No, tú no, lo que cierras tu estoy diciendo, concepto. no estoy cerrando nada. Lo que estoy diciendo es que Claro, tú cierras tu concepto. el fracaso en resolver los problemas actuales de nuestras sociedades no es el fracaso de las democracias, es el fracaso de los sectores dirigentes, es el fracaso a veces de sectores del pueblo mismo en resolver sus problemas en democracia. Dentro de la democracia es una condición para, no es la resolución de los problemas. Bueno, pero O sea, tenemos que terminar. sí, yo creo que en el caso nuestro en Chile estamos ante una amenaza evidente de una vuelta conservadora, Así, de un eso sí. periodo muy fuerte que va a venir de conservadurismo, de recuerdo, de tiempos que no existieron además, ¿ya? Los tiempos hacendales, los tiempos de los caballeros, los tiempos patriarcales, los tiempos en que los indígenas eran indígenas y Yo creo que no se los tomaba muy en el cuenta, problema es el siguiente. etcétera, 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 que éramos... La tragedia precisamente es la posibilidad de un retroceso que yo creo que es muy grande, que se haga en democracia, sin Sí, autoritarismo. Esa es la tragedia. Ese es el drama. Y por lo tanto no es el problema del régimen en sí mismo. claro. Bueno, No, pero se puede, o sea, si la sociedad no ha sido, si no se cambia, para volver al comienzo de esta conversación, si no se cambia esta sociedad de castas ocultas, es va a estar decir, si no se cambia siempre va a estar la amenaza, la siempre va a estar sociedad la de amenaza. 500 años. Entonces, si no hay, si no hay salud para los ricos y salud para los pobres, que sea igual. Si no hay escuelas para los ricos y escuelas para los pobres, que no sea igual. ¿Por qué? ¿Por qué vas a votar por otra cosa? ¿Por qué no va a haber? Así va a ser. Y entonces vamos a tener tres grupos sociales, en Chile como hubo en el tiempo de la hacienda, ¿no es cierto? Los patrones, los inquilinos y los bandidos. Porque a algunos se le olvida que en el sistema hacendal existían patrones, inquilinos y bandidos, ¿ya? Y bandidos de a caballo que andaban asaltando en los caminos. Muchas gracias, José Bengoa, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores. Y será hasta la próxima semana. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.